De nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar pensando. Vamos a hablar de algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado o temido, el arrepentimiento. Pero no de cualquier arrepentimiento, sino de uno que sacudió profundamente a dos personas, Demet y Can. ¿Han escuchado esos nombres, verdad? Pues prepárense porque la verdad detrás de lo que sucedió entre ellos es mucho más compleja y reveladora de lo que parece a simple vista. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y reflexiones. Demet y Can. Dos nombres que cuando se juntan evocan una mezcla de admiración, controversia y, como veremos hoy, un doloroso aprendizaje. Durante un tiempo su relación fue el centro de atención, objeto de innumerables titulares, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Eran una pareja que parecía tenerlo todo: talento, éxito, química. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, y parecía que su conexión era inquebrantable. El público, como suele suceder, se enamoró de su historia, proyectando en ellos sus propios ideales de amor y éxito. Pero, ¿qué pasa cuando la fachada se quiebra? ¿Qué sucede cuando las decisiones tomadas, en el fragor del momento o por la presión del entorno, dejan cicatrices profundas? La historia de Demet y Can no es solo un relato de amor o desamor mediático, es un estudio de caso sobre las consecuencias de la impulsividad, las expectativas poco realistas y, sobre todo, el peso del arrepentimiento. El punto de inflexión, ese momento que lo cambió todo, estuvo marcado por una decisión crucial que, en retrospectiva, ambos lamentarían amargamente. Para entender la magnitud de ese arrepentimiento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y adentrarnos en el universo de las celebridades, un mundo donde cada acción es magnificada y cada relación es observada con lupa. Imaginemos la presión. Ser figuras públicas significa que cada paso, cada palabra, cada relación es escrutada. Las expectativas del público, la industria, e incluso de sus propios círculos cercanos, pueden ser abrumadoras. El torbellino de fama y atención puede nublar el juicio, llevando a decisiones precipitadas que, con la perspectiva del tiempo, se revelan como errores monumentales. En medio de esa vorágine, Demet y Can tomaron un camino que, si bien en su momento pudo haber parecido el correcto, una decisión impulsada quizás por el deseo de agradar, por la urgencia de avanzar en sus carreras o por una mala interpretación de lo que realmente importaba, con el tiempo se reveló como un error que resonaría en sus vidas. Se trata de una elección que afectó no solo a ellos, sino también a las personas a su alrededor y a la percepción que el público tenía de ellos, alterando la narrativa de su exitosa trayectoria. Lo que realmente sacudió a Demet y Can fue la constatación de que habían actuado de una manera que iba en contra de sus propios valores, o quizás, de una manera que, al analizarla con la calma que solo el tiempo otorga, se dieron cuenta de su equivocación. No se trata de un simple error de cálculo, sino de un error que hirió, que rompió algo valioso y que, al final, dejó un vacío difícil de llenar. El arrepentimiento, amigos, no es solo sentir pena por algo que hicimos mal. Es un proceso mucho más profundo. Implica reconocer el daño causado, asumir la responsabilidad y, lo más importante, enfrentarse a la verdad de que nuestras acciones tienen consecuencias, a menudo impredecibles y duraderas. Es un desgarro en el alma, una reflexión dolorosa sobre lo que pudo haber sido, y lo que, por nuestras propias decisiones, se convirtió en un camino diferente. Y en el caso de Demet y Can, esas consecuencias fueron notables. Las portadas de las revistas cambiaron de tono. Las entrevistas se volvieron más tensas, las preguntas más incisivas. La distancia entre ellos se hizo palpable, tanto para ellos mismos como para el mundo exterior. Se rumoreaba sobre distancias, sobre problemas internos, y aunque al principio intentaron mantener una imagen de unidad, una fachada de que todo estaba bien, la verdad es que algo se había roto de manera irreparable. La chispa que antes iluminaba sus apariciones públicas, se había convertido en una sombra, un recordatorio silencioso de la decisión que los había llevado a ese punto. La belleza del arrepentimiento, por paradójico que suene, reside en su potencial transformador. Cuando alguien se enfrenta a un arrepentimiento genuino, especialmente uno de la magnitud que Demet y Can experimentaron, ese que se ancla en las raíces de una decisión fundamental, no hay vuelta atrás. Es un punto de quiebre que obliga a una reevaluación total de la vida, de las prioridades y de las personas que nos rodean.
Es un catalizador para el cambio, una fuerza que puede empujar hacia una reconstrucción personal, aunque el camino sea arduo y esté plagado de recuerdos dolorosos. El arrepentimiento genuino no busca culpar, sino aprender. Busca reparar, aunque la reparación completa sea imposible. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Qué hicieron o dejaron de hacer? Los detalles exactos pueden ser un poco difusos, a menudo envueltos en el secretismo de las relaciones personales o en la interpretación mediática, que tiende a simplificar realidades complejas. Sin embargo, lo que sí es claro es que hubo una acción, o una serie de acciones, que condujeron a una situación insostenible. Podría haber sido una traición en un momento de debilidad, una falta de comunicación devastadora que permitió que los malentendidos crecieran hasta volverse insalvables, una imposición de terceros o presiones externas que los llevaron a sacrificar su relación por intereses ajenos, o simplemente una mala gestión de sus propias expectativas y de la relación misma, permitiendo que la rutina o el ego hicieran mella. Quizás fue una decisión profesional que los separó geográficamente, o una elección personal que uno de ellos tomó sin el consentimiento o la consideración del otro, sembrando las semillas de la discordia. Lo impactante de esta historia es cómo la verdad del arrepentimiento se manifestó gradualmente. No fue un rayo en cielo despejado, sino una lenta pero implacable acumulación de sentimientos de pesar. Para Demet quizás fue la constatación de haber confiado ciegamente, de haber dejado pasar señales de advertencia que su intuición le susurraba, o de haber permitido que las circunstancias la llevaran por un camino que al final no deseaba o no le hacía feliz. Podría haber sido la sensación de haber puesto su carrera en pausa, o de haber tomado un rol secundario en su propia vida por complacer a otro. Para Khan podría haber sido el peso de la culpa, la sensación de haber decepcionado a alguien a quien amaba profundamente, de haber actuado de forma egoísta, priorizando su propio beneficio o su imagen pública por encima del bienestar de la relación, y de haber tomado decisiones que luego se volvieron en su contra, dejándolo solo con el eco de sus acciones. El arrepentimiento es un maestro cruel, pero efectivo. Te enseña lecciones que ninguna universidad podría impartir. Te muestra la fragilidad de las cosas que creías sólidas, la importancia de la humildad ante el poder de nuestras propias acciones, y sobre todo, el valor insospechado de las personas que estuvieron a tu lado cuando tomaste esas decisiones equivocadas, personas a las que quizás no valoraste lo suficiente en el momento. Te obliga a mirar hacia adentro, a confrontar tus miedos y tus inseguridades, y a reconocer que la perfección es una ilusión. Lo que hace que la historia de Demet y Khan sea tan fascinante es que ambos, en diferentes momentos y de diferentes maneras, tuvieron que enfrentar esta dura verdad. No se trató de un simple escenario de culpable y una víctima, sino de dos personas que, atrapadas en una red de circunstancias, presiones externas y decisiones personales, llegaron a un punto de profunda introspección. Las entrevistas posteriores, los gestos sutiles en apariciones públicas donde antes abundaba la complicidad, incluso el silencio cada vez más pesado en sus interacciones públicas, empezaron a revelar las grietas. Ya no se trataba de la pareja perfecta que el público adoraba, sino de dos individuos lidiando con las repercusiones de sus actos, cada uno a su manera, pero unidos por el hilo invisible del arrepentimiento. Piensen en ello. ¿Alguna vez han tomado una decisión que al revisarla días, semanas o años después, les ha hecho sentir esa punzada en el estómago? Esa sensación de ¿por qué hice eso? ¿O cómo pude ser tan ciego? Esa duda que te carcome y te hace cuestionar tu propio juicio. Eso es el arrepentimiento en su forma más pura. Y cuando ese arrepentimiento es compartido, o cuando afecta a personas que uno ama profundamente, su impacto se multiplica, creando una resonancia emocional que puede marcar a fuego una vida. La verdad del arrepentimiento de Demet y Khan no reside solo en lo que pasó, en la decisión específica que tomaron, sino en cómo ambos, a su manera, se vieron obligados a confrontar sus propias fallas, sus propios miedos, sus propias vulnerabilidades. Para Demet, quizás fue un proceso de empoderamiento, de recuperar el control de su vida y de sus decisiones, de aprender a escucharse a sí misma por encima de las voces externas, de sanar las heridas y de renacer más fuerte y resiliente. Para Khan pudo ser un camino más solitario, de reconciliación interna, de asumir la responsabilidad de sus errores y de una búsqueda de redención, de encontrar la paz consigo mismo a través de la introspección y la aceptación. Lo interesante es que a pesar de la separación o la distancia que haya podido surgir entre ellos, la sombra de ese arrepentimiento parece haberlos unido de una manera extraña, al menos en la forma en que el público los percibe. Es como si al haber atravesado juntos ese momento oscuro,
al haber compartido la carga de una decisión equivocada y sus dolorosas consecuencias, hubieran forjado un vínculo único, una experiencia que nadie más puede entender completamente. Esta experiencia compartida, aunque dolorosa, puede crear un tipo de empatía y conexión que trasciende incluso la relación romántica original. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en nuestras relaciones, sobre la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando la verdad es incómoda. Nos habla de la importancia de no vivir una vida basada en apariencias, sino en valores genuinos. Nos recuerda sobre el valor de tomar decisiones conscientes y meditadas, sopesando las consecuencias a largo plazo y no solo la gratificación inmediata. El arrepentimiento, aunque doloroso, es una señal de que hemos aprendido. Es la prueba de que hemos crecido, de que hemos evolucionado, y de que estamos dispuestos a ser mejores personas, más sabias y más compasivas. Demet y Can, a través de su experiencia, nos recuerdan que la vida no es un guión perfecto, que los errores son parte inevitable del camino, y que lo que realmente importa no es la ausencia de caídas, sino cómo nos levantamos después de caer. Su verdad, la verdad de su arrepentimiento, es la verdad universal de que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, también se equivocan, también sufren, y también tienen que lidiar con las cicatrices de sus decisiones. Y es en esa vulnerabilidad compartida, en esa humanidad imperfecta que todos compartimos, donde quizás reside la verdadera y más profunda conexión humana. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Lo primero, sin duda, es la prudencia. Pensar dos veces antes de actuar, especialmente cuando nuestras acciones pueden tener repercusiones significativas en nuestras vidas y en las de los demás. Evaluar las posibles consecuencias, considerar los valores fundamentales que nos guían y no dejarnos llevar por impulsos pasajeros o presiones externas. Segundo, la importancia de la comunicación. Hablar, ser claros, expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades de manera honesta y respetuosa, evitar que los malentendidos se enquisten y crezcan hasta volverse irreparables. La comunicación abierta es la base de cualquier relación sólida y saludable. Y tercero, la autocompasión. Reconocer que somos humanos, que nos equivocamos, que el arrepentimiento es una emoción natural y humana, y que cuando se canaliza de manera constructiva, cuando aprendemos de él, puede ser un motor poderoso de cambio y crecimiento personal. No nos castiguemos eternamente por errores pasados, sino usémoslos como peldaños para construir un futuro mejor. La historia de Demet y Can es un recordatorio conmovedor de que detrás de los focos y las cámaras, detrás de las redes sociales y las portadas de revistas, hay personas con emociones complejas, con aciertos y errores, con sueños y decepciones. Y es en esos momentos de error, de fragilidad y de arrepentimiento donde, a menudo, encontramos la verdad más profunda sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana y sobre la vida misma. Nos muestra que el camino hacia la sabiduría está pavimentado con experiencias, algunas dulces y otras amargas, pero todas ellas valiosas. Para cerrar, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este recorrido. Espero que esta reflexión sobre el arrepentimiento de Demet y Can les haya sido interesante, les haya invitado a la introspección y les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden acarrear. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Han vivido alguna situación que les haya generado un profundo arrepentimiento? ¿Qué lecciones han aprendido de esas experiencias? Compartan sus experiencias, sus reflexiones, su participación es lo que hace este canal tan especial y enriquecedor para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.